Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de coraje, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó fuera, diciéndoles: vayan al templo y explíquenle allí al pueblo este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el consejo y el pleno del senado israelita y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar: hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y a los centinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando: los hombres que metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisionario salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Verbum Domini. The Lord hears the... Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. God so loved the world that he... Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sanctae Evangelii secundum Ioannum. Gloria tibi, Domine. God so loved the world, Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Hoy es la festividad de San Estanislao, obispo y mártir. Fue obispo en Cracovia, Polonia. Era conocido por su cuidado hacia los pobres en la diócesis y también por defender los derechos de esos pobres. Esto era parte muy importante de su misión. Para aquella época, Polonia ya había sido cristiana durante unos 100 años. Y parece que las cosas deberían haber ido bien, pero como a menudo sabemos en el Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy nos ayuda a entender algo de lo que ocurría. A veces la gente llega a puestos de poder no por servicio a Dios, para darle gloria a Dios y luego servir al pueblo, sino para hacerse de renombre. Y este era el caso con el rey. Polonia era una de las primeras formas de democracia europea. Los reyes eran elegidos no por los nobles, por todos, sino por la nobleza. Y tenía que ser un voto unánime. Suena bien, como vimos en nuestra última elección, como en la elección de John Kennedy, que no hubo un voto de mayoría en el voto popular, sino que hubo una mayoría en los electores, en el colegio electoral. Así que la gente se quejaba. Para evitar ese tipo de quejas, entonces todo el mundo tenía que estar 100% seguro, tener voto unánime, y así evitaban ese tipo de disputas. Pero uno no puede deshacerse del comportamiento pecaminoso humano simplemente al inventar una estructura nueva, porque los pecadores siempre encuentran una forma de lograr lo que quieren y de manipular el sistema. Y a menudo, por eso vemos que en los evangelios, el Señor les decía a los cristianos que él lamentaba el hecho de que los hijos de este mundo a menudo eran más astutos que los hijos del reino de Dios. Y tenemos que aprender a ser astutos, pero astutos para el bien, porque vamos a estar lidiando con muchos pecadores que son astutos, pero para el mal. Eso es la vida. Y el rey quería asegurarse que tuviera estabilidad para sí mismo y para sus descendientes, y el obispo Estanislao era una especie de astilla en su costado. Él quería asegurarse de que el rey cumpliera con los ideales católicos de moralidad. Y para un rey eso significaba que debía estar al servicio de los demás. Esa es la enseñanza de Cristo. Y no se trata del ego propio. Y lo que le volvió a peor era que no solamente el obispo predicaba la verdad acerca de Cristo en todos los diferentes niveles de nuestra fe, sino que hubo un hombre pobre que murió, y San Estanislao oró por él y resucitó. Si uno va a la iglesia edificada en torno al sitio donde él sufrió martirio, dentro de la iglesia aún se puede ver el pedazo de madera donde lo decapitaron. Y afuera está la estatua de él, resucitando a aquel hombre. Y esa buena obra
fue castigada por el rey. He, like, the king who killed Thomas of Becket, another De manera similar al rey que mató a Santo Tomás Becket, otro sacerdote que estaba causándole problemas al rey a causa de su criticismo, de la forma en que el rey regía. Y en otras ocasiones a lo largo de la historia, el rey se aseguraba de silenciar al obispo. Pero la gran ironía que ocurre con esto es que el rey entonces fue exiliado por el pueblo. he was not allowed back into Poland. No le permitieron volver a Polonia. Stanisław Y San Estanislao is buried, his bones está enterrado, sus huesos están en un right at ataúd justo en el altar principal, en la catedral, dentro del castillo, desde donde el rey había intentado gobernar el resto de su vida. example of how Lo que vemos aquí es un buen ejemplo de cómo todas las personas que hacen cosas malas odian la luz. people who do sinful behavior La gente que odia comportamiento pecaminoso usualmente no quieren ponerlo bajo la luz pública. so there is a change today with the Aunque hoy hay un cambio en la forma en que la gente pone muchos de sus comportamientos pecaminosos en la Internet. Y como dije ayer en mi programa, Dios perdonará cualquier pecado que cometen. Por eso Él envió a su único Hijo, not to condemn the world, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. can forgive anything. Y puede perdonar todo. Internet forgives. Pero la Internet no perdona nada. This is something that we all Y eso es algo que siempre tenemos que recordar. Pero seems odd parece extraño would find it surprising when que people la gente se sorprenda cuando la gente los critica the information o cuando usan mal la información que ponen en la Internet acerca de sus pecados. Creen que pueden the condemnation of the pasar desapercibidos de la condena del mundo. Ellos nos dicen, oh, bien, cometiste pecados, nos alegramos. No, se burlan. Los hacen pasar ridículo y after they dupe you into los rechazan that you should una vez que revelan pecados por los cuales deberían haber acudido a los sacerdotes. again, even to the sinner. Y nosotros no podemos volver a hablar sobre esos temas, ni siquiera con el pecador. Incluso si nos topamos con el pecador en la calle, no podemos decirle, oh, ¿cómo te va con ese negocio que tienes de robar carros? No, 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 no podemos hacer eso. Really instruments of Christ. Somos meros instrumentos de Cristo. Y Of correction. And also of Él habla sus palabras de and then corregimiento y también de perdón y reconciliación, y ahí termina todo, porque somos meros instrumentos de Cristo y Él nos utiliza en la confesión para llevar los pecados a la luz correcta, la luz de Jesucristo en la cruz. the light that Esa es la luz que debe brillar. small little light shining brightly Es como una luz pequeñita que brilla intensamente en un lugar en particular, so that it can be healed. de manera que haya sanación y perdón. That's why Christ came bringing Por light. eso es que Cristo vino a traer la luz, pero los pecadores, Commit sin. muy a menudo después de cometer pecado, hacen todo lo posible para esconderlo Other people say, o en señalar los pecados de las demás personas. Oh, él hizo esto o ella hizo lo otro. Son peores que yo. No, take it to the judge. This hablen con el juez. Esto es algo make a decision. acerca de lo cual tenemos que tomar una decisión nosotros mismos. We are not going to see No vamos a various goods. Like the king, being king is not a bad thing. buscar diferentes beneficios. Por ejemplo, cuando uno es rey, ser rey no es malo, pero querer ser rey a cualquier costo, What it does, sin importar lo que otros sufran. very importantly, Y muy importante, having power, money, or any other tener thing. poder o dinero o cualquier otra cosa, todas esas son cosas buenas, no hay nada malo con ello, pero conseguirlos Immortal a costos de mi alma inmortal and the truth of all that I have done and the y truth la verdad de todo lo que he hecho y la verdad de
todos mis motivos, twisted as they might be, and por even más torcidos que sean, e incluso tan torcidos que estén semiocultos de mí. Tengo tanto miedo de mirar mis malos motivos como le pasó al rey en la época de San Estanislao, we que sometimes try to hide a veces from the light, but we can't. tratamos de escondernos de la luz, pero no podemos, no podemos. E incluso si Cristo no fue enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo, There is already para aquellos que se niegan a creer ya existe una condena. this is something that Christ will simply Esto es algo que Cristo simplemente ha de eternity when we die. confirmar para toda la eternidad cuando moramos. Y para aquellos que creen en Él Out of a desire to y accept lo hacen por deseo de aceptar la salvación que Cristo nos da, nuevamente vemos his only que Dios so that those entregó a su Hijo único para aquellos que crean en Él no mueran, sino tengan vida eterna. Esa es la razón del don. to save the world. Y Él lo mandó a salvar al mundo, no a condenarlo. And we have to keep that in Y mind. tenemos que tener eso en mente. Es interesante. To Nicodemus, Cuando Jesús le habla a Nicodemo acerca de cómo save the world and el Padre lo mandó a salvar al mundo, no a condenarlo. Más adelante, en el capítulo 14 de este Evangelio, el Señor también ha de hablar acerca de cómo el Padre gives the Holy Spirit da el Espíritu Santo y lo envía. Los mismos dos verbos son paralelos en Juan 14, versículos 6 y 26, that the Father que sends his Son and el Padre manda a su Hijo y el Espíritu Santo, que es el amor entre ellos, for our good. para nuestro bien. Y tenemos que tomar la decisión más básica. Voy a elegir la luz de la verdad de Dios. In our culture, that means choosing En nuestra cultura significa elegir la verdad de Dios y la salvación en un mundo que no está convencido que la verdad incluso sea capaz de existir. relativistic world we live El mundo relativista en que vivimos in. As a matter of fact, ni siquiera está seguro de ello. De hecho, yo propondría lo siguiente. don't know that truth exists. Dicen que la verdad no existe, pero yo no creo que esté correcto, porque apenas afirman eso, ya no es posible la verdad absoluta, y esa es una afirmación absolutamente cierta o falsa, y ellos la afirman con total seguridad y absolutismo. No, ellos creen en la verdad absoluta, no pueden evitarlo. They are afraid Tienen miedo truth that God has. de la verdad absoluta que Dios tiene. That's what the issue is. Ese es el problema. Y tienen miedo que esa verdad sea esa luz que muestra la oscuridad de sus obras y sus motivos y egoísmo. They want to justify, and they are afraid that Christ will take Y them tienen miedo de que Cristo los saque de ese egoísmo. Igual que aquel rey de Polonia tiene miedo de ser sacado de sus propios deseos egoístas por la prédica de San Estanislao. They're just as afraid of that today as the king. Hoy en día tienen ese mismo miedo que tenía el rey en esa época. Every one of Y es porque that choice. todos tienen que tomar esa decisión de creer en Cristo, de decir, quiero More than myself. tu verdad más que mi engaño propio. I want your holiness Quiero tu santidad y tu bondad than I want, más de lo que quiero mi egoísmo. and that I will engage Y my whole life durante toda mi vida he de participar en el proceso de my self-centeredness. luchar contra mi egoísmo. And it is a lifelong struggle to Y es una lucha para toda la vida, por seguro, pero lucharé y permitiré, Señor, que entres a mi vida. Yo solo no puedo arreglar las cosas. Yo no puedo deshacerme de todos mis pecados. Soy demasiado débil.
Y no siempre sé cómo corregir mis pecados y ni siquiera entiendo todos mis propios motivos. Por eso San Pablo habló de esto cuando dijo, ni siquiera me juzgo a mí mismo, en la primera de los Corintios, ni siquiera me juzgo a mí mismo como salvado. Él nunca dijo, ¿ya estoy salvado? No, porque Dios es el que me juzga, pero con conciencia limpia de haber sido juzgado por Él, conciencia limpia de haber acudido a Él constantemente, de manera que su luz pueda brillar sobre mí, la luz de su verdad. Y para que su gracia continuamente entre en mi vida. Necesito su gracia para creer, pero luego tengo que tomar yo la decisión. Y la decisión es sí, voy a creer y voy a cooperar con esa gracia y decirle que sí. Sí, Cristo es mi Salvador. Esa es una de las razones por la que tantos cristianos cargan ese letrero en los partidos de fútbol. San Juan 3:16. No sé si lo sigan mostrando en televisión, pero antes lo solían mostrar, enfocar la cámara en la gente que llevaba esos carteles. Y tenemos que verlo no como un mero letrero en un partido de fútbol, sino que tiene que servirnos para recordar que esto tiene que ver mucho con la esencia del Evangelio, una esencia que hemos de vivir. Y luego hacer como Estanislao, como San Estanislao. Después de vivirla, también somos llamados a predicarla, porque nosotros también hemos sido mandados a proclamar la misma verdad que Jesús y el Espíritu Santo proclamaron.